Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, 27 de octubre. Les comento que estamos iniciando semana, se acerca el examen mensual y vamos a empezar el repaso del cuestionario. Les extiendo la invitación para que puedan ingresar a esta reunión y podamos revisar el contenido para poder obtener la mejor calificación posible dentro del examen. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una buena calificación en el examen, quiere decir que han entendido el material que hemos aprendido dentro de clases, que han desarrollado las tareas de forma correcta. Entonces, démosle la oportunidad hasta que se conecte el resto de compañeros a la reunión, ya que el día de hoy contamos con cero audiencia hasta el momento. La clase estuvo programada para las 2, son las 2:03. Entonces, démosle 5 minutitos hasta que se conecten. Hasta eso yo les comparto pantalla y podamos visualizar todos el mismo tema. Un ratito. Buen día, se nos acaba de conectar la compañera Hermida Solórzano. Gracias por conectarse el día de hoy, Hermida. Estamos haciendo tiempo hasta que se conecte el resto de compañeros, porque falta Moyano, falta Castro, falta Palma, me parece también. Castro. Sí, profesora, buenos días. Oh, buen día. Esperemos unos 5 minutitos, estamos haciendo tiempo hasta que se terminen de conectar. ¿Listo? Sí, claro. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, por aquí tenemos un pajarito que se ha conectado. Bienvenida el día de hoy. Gracias, profe. Buen día. Dame un ratito que estoy tratando de compartirles pantalla, hasta eso se conecta. Bueno, ya tenemos a Solórzano, a Galarza y se van conectando de forma consecutiva. Efraín. Ya tenemos, a mí me sale que tenemos 3 estudiantes conectados. Ya, en la plataforma, mis niños, ustedes sí pueden ver que está el link de la reunión del día de hoy. ¿Siguen ahí o soy yo la que no sigue? Bueno, les comentaba, el link se programó, Yo sí, profesora. ¿sí?
Se programó con tiempo de anticipación de acuerdo al horario establecido para que puedan ustedes ingresar. En la parte inferior vamos a encontrar lo que es el recurso. Por lo general yo les pongo aquí el libro, pero vamos a empezar a repasar el cuestionario. Entonces, tenemos un cuestionario para ver en las siguientes clases. También tenemos lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. Recuerden que esto siempre se va a basar pues, en el cuestionario cuando ya llega la época pues, de repaso de cuestionario. Bien, allí. Ya parece que me está regresando el internet. Galarza, ¿sí me escucha Galarza? Sí, profe, es que antes se me fue un ratito el internet. Sí, Galarza, estamos con el mismo problema del internet que está complicado ahorita, pero hagamos lo posible de poder comunicarnos el día de hoy. Ya, Galarza, profe. coménteme cómo fue la presentación de la tarea en casa de la clase anterior, la del viernes, ¿cómo le fue? Profe, a mí me fue muy bien. Ok, ¿qué tema escogió? De la influencia de las redes sociales en la comunicación. Ya, ¿y cuál fue, más o menos, cuénteme la introducción? ¿Qué puso usted en la introducción de su actividad? Profe, ya pues en la introducción que las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable para la comunicación, Ok, como un en buen este mundo tema. moderno, plataformas como mande, Aquí la estoy escuchando. como Facebook, Instagram, TikTok o Twitter y WhatsApp. Permiten a las personas conectarse de manera indes- instante, compartir información y expresar opiniones sin importar la distancia geográfica. Este estudio busca analizar cómo las redes sociales influyen en la comunicación interpersonales, la difusión de información y el comportamiento social de los adolescentes y adultos. Además, se permite Galarza, en el caso de usted, reflexionar centró sobre la su, centró su, centró su investigación, pues, ¿no? ¿En qué red social? O sea, ¿cuál fue la que mencionó más? pues, yo la que mencioné más fue la de Instagram, profe. Les comento esto, estas preguntas se las hago en específico porque yo estuve revisando esta actividad que les mandé y vi que presentaron, hubieron unas tareas que se presentaron y no tenían la estructura que yo les estuve enseñando de cómo realizarla. ¿Se acuerdan que yo les explicaba? A ver, déjenme que yo les busco, aquí decía. Ya, lo que yo les mandé a hacer fue una monografía breve, máximo es 3 páginas. Y yo les expliqué durante algunas clases que tuvimos la estructura que debe de tener una monografía. Introducción, cuerpo, conclusión. Y yo vi actividades que presentaron que no tenía la estructura. Entonces, más que todo me encanta poderlo repasar como tema de antecesión porque se acerca el examen mensual y debemos determinar que sí, una monografía tiene que tener su estructura. Entonces, eso es importante. Solo Solórzano, usted me comenta qué tema eligió o usted propuso un tema nuevo. ¿Sí me escucha Solórzano?
Solórzano, Perdón, Solórzano, ¿sí me escuchan? ¿dónde, profesora Manuel? Solórzano, yo le estaba Sí, sí, lo escucho. comentando, haciéndole una preguntita, ¿cómo fue su selección de temas de la tarea en casa de la clase anterior? ¿Sí se acuerda? ¿Usted escogió un tema La verdad, nuevo? profesora, eso quería hablarle, Sí. sí, eso quería hablarle en esta clase. Yo no lo puedo hacer porque yo falté a esa clase por problemas de internet y no entiendo cómo hacerla. Ya, le comento que lo que yo les mandé a hacer fue una breve monografía corta, basada en todas las clases anteriores en las cuales yo estoy segura, porque yo me acuerdo de usted que usted ha estado presente. Nosotros se acuerda que estuvimos leyendo la monografía de el maltrato animal, ¿sí se acuerda? Sí, Y sí, también sí me la acuerdo. de si era el alcoholismo una enfermedad o una adicción. Entonces tuvimos ejemplos de una monografía. Esas fueron monografías de 3 páginas, en donde tenía la Claro. introducción, el cuerpo. Perdóneme que la interrumpa, profesora, pero digo, lo de APA y todo eso, no le entiendo. Una monografía, sí entiendo, sí comprendo, porque tengo como ejemplo las que leímos. ¿Ya? Esas sí las comprendo muy bien. Pero digo, lo de APA y todo eso de Ya. las Ok, hojas. yo les expliqué este tema, sí, gracias, Solórzano, yo les expliqué el día de ayer, el día de la clase, yo les expliqué, por ejemplo, si lo iban a hacer en computadora, iban a aplicar la norma APA básica, o sea, básica, básica. Es decir, lo alineado a la izquierda, no iban a poner, por ejemplo, un párrafo de 3 líneas y pum, ponen espacio, 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 3 espacios y de ahí ponen 2 líneas. Así no, las, tal cual como les indico. Los interlineados normales tienen que ser justificados y si van a usar información de otra persona, tenían que poner en la parte inferior la referencia o la cita o la bibliografía que hablamos en clase. Esas 3 condiciones me refería y lo expliqué dentro de clase. Y también les indiqué que si no entendían podían ver la clase grabada que sí se subió a la plataforma. Solo eso. Más que todo porque si lo hacían de forma física en el cuaderno, no tenían que aplicar nada de eso porque lo hacen en cuaderno, escriben, pues, ¿no? Saben que al escribir, tienen que escribir lineal, llegar hasta el margen, no tienen que dejar 4 centímetros de largo, ¿no? Sí me doy a entender, Solórzano. Sí, profesora. Lo Entonces, único es que a mí no me parecía la clase, entonces por eso quería preguntarle mejor el día de hoy sí, para igual, poderle entregar. Aunque está un poco atrasado, perdónenme, no se pero tenía preocupe, que Solórzano, preguntarle. mejor pregúnteme que yo le explico y más que todo que usted haga la tarea de la forma correcta, porque sí, dentro del examen vamos a realizar preguntas de esto y como le digo, les estaba explicando, me enviaron monografías de una página, yo les expliqué máximo 3 páginas, sí, ok, hay monografías de una página, sí, pero debe de tener la estructura. Yo les explico cuáles son las condiciones para que sea una introducción, cuáles son las condiciones para que tenga un cuerpo, una conclusión. Si van a usar información de otra persona, pongan el nombre, el apellido y el año de la edición del libro. Por ejemplo, Solórzano 2008 y edición, séptima edición del libro y el nombre del libro. Sí, súper complejo, nada de otro mundo. Pero sí los felicito a las estudiantes que realizaron la actividad y fue en toda la normativa, siguieron lo que yo les expliqué, escogieron mi tema que yo puse en la plataforma. En algunos casos vi que propusieron unos temas bastante interesantes y supieron desglosar los subtemas, como hablamos en clase. Me encantó que tuvieron un razonamiento creativo al explicarlo. Felicitaciones para los que lo realizaron de forma correcta. Y los que aún no lo realizan, Maldonado. Maldonado, ¿sabe Maldonado? ¿Está Maldonado por aquí presente? Lo veo, lo veo. Don Maldonado, buen día. Hola, Don Maldonado, su otro apellido es... ¿Cuál es su Marañón. apellido? Marañón.
Don Maldonado, Sí, tenemos pendiente tareas. sí, mi, Eso estuve viendo, porque yo lo veo que se conecta a las clases en vivo, pero no tengo sus tareas. Tenga pendiente eso, don Maldonado. Efraín. sí, mi, es que estaba haciendo la de otras materias también y ya voy a hacer eso también. Don Maldonado, ¿cómo nos puede hacer eso? Eso es traición. Tenemos que a tratar a todos los profesores por igual, don Maldonado. Yo también. A mí también deme su atención, don Maldonado. Listo. Entonces, las tareas sí fueron calificadas. Me parece que hasta el día sábado todo estuvo calificado. Solo tenemos pendiente las actividades de los estudiantes que presentaron atrasados el domingo y las del día de hoy. Para el día de hoy vamos a hablar con la primera pregunta. Sí, déjenme ver. ¿Qué nos dice el primer enunciado? Palma. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Subraya la opción correcta. ¿Cuál es la función principal de la coma en una oración? A. Separar ideas completas. B. Indicar una pausa breve dentro del enunciado. C. Finalizar un párrafo. D. Sustituir al punto. Opción correcta. B. Indicar una pausa breve dentro del enunciado. ¿Qué nos dice la teoría que vimos dentro de clase? Mm, En lo que es la monografía decía que sí, podíamos utilizar las comas para darle coherencia también a Excelente, un párrafo. excelente. Muy bien, Palma. Recordemos que la coma es un signo de puntuación que indica una pausa breve de una oración, sin llegar a marcar el final del enunciado, como lo hace el punto. Su función principal en sí es organizar las ideas, separar los elementos dentro de una misma estructura gramatical o evitar ambigüedades de lectura. Por ejemplo, eh, la lista del mercado. Va a comprar arroz, coma, huevos, coma, ¿qué más? Aceite. Y así va diferenciando cada cosa dentro de un mismo contexto con la coma. Un ejemplo, pues, como les indico, María compra manzana, peras, uvas, eso les estaba explicando dentro de clase. En lo que es la RAE, que es la Real Academia Española, se sirve para, pues, separar elementos de un enunciado, encerrar expresiones aclaratorias o explicativas, marcar la omisión de un verbo ya mencionado, indicar, pues, una breve pausa para la lectura. Por eso la respuesta correcta es la B. El siguiente enunciado, ¿qué nos dice Solórzano? Encierra en el círculo de respuesta adecuada. ¿En qué caso se usa la coma correctamente? A. Me gusta leer, escribir y dibujar. B. Me gusta leer, escribir y dibujar. C. Me gusta leer, escribir y dibujar. Y así en la D. ¿Ok? Opción B es la correcta. Pero Palma, ¿por qué la La, opción B es la correcta? Sí, le preguntaba a Solórzano, ¿por qué es la es que correcta? dijo, es que dijo Palmas. Sigo pensando en Palma. Ya le iba a responder. Pues en sí, tanto como sirve para hacer pausas como para separar lo que está diciendo que le gusta. En este caso se aplica en la coma en qué tipo de concepto. Ay, En el concepto de enumeración. ¿Se acuerdan que yo les decía que sirve para enumerar, para los sí, adverbios también? enumeración, es verdad. Sí, esto es una enumeración simple como tal. La coma se usa para separar los elementos de una lista dentro de una misma oración, excepto antes de una conjugación de ir. Recuerden, la coma no puede ir, es nunca de lo nunca. Si ponen, por ejemplo, aquí tenemos escribir y coma, allí no puede ir. Esa de una, ustedes ven eso y eso es erróneo.
tiene que cumplir una función de unir los elementos o dos elementos dentro de una misma oración. Por eso la opción correcta vendría a ser la B. Porque la coma separa los tres verbos, leer, escribir, dibujar, que forman parte de la misma idea, y no se coloca la coma antes de la I, ya que no es necesario en este tipo de numeraciones más que todo. Según lo que es la RAE, sabe que los invito a que investiguemos qué es la RAE. Para la siguiente clase vamos a hablar un poquito más de eso. Claro que va a estar dentro de lo que es el cuestionario. Recordemos que la RAE es la Real Academia de la Lengua Española y siempre se está actualizando, pues, qué significa algún término u otra cosa, ¿no? La coma se usa para separar elementos equivalentes dentro de un mismo enunciado, pero no se debe de colocar antes de las conjugaciones copulativas, que son e, i y ni. Nunca debe de ir una coma antes de la e, i, ni. Jamás de los jamases, salvo en ocasiones de énfasis o aclaraciones. Por eso la respuesta correcta es la B. La siguiente pregunta, ¿qué nos dice Maldonado? La tercera. Marca con una X la alternativa correcta. ¿Cuál de las siguientes oraciones usa correctamente el punto y coma? A. Estudio mucho, sin embargo, no obtengo buenas notas. Opción A es la correcta. La opción A mi es la correcta. ¿Seguro, seguro? Sí, mi. Ok, entonces recordemos que el punto y coma se utiliza para separar oraciones independientes que están estrechamente relacionadas en el sentido. Y cuando la segunda parte aparece con un conector o están con expresiones de contraste. Por aquí anda mi sol. Como suelen ser los conectores que yo les estaba mencionando, que son sin embargo, por lo tanto, no obstante, por consiguiente. Cuando, o sea, si tenemos dentro de una oración los mismos conectores, la oración pierde sentido. Por eso es indispensable que podamos hacer lo que es una conjugación constante de estos conectores para que tenga coherencia el texto pues, que uno lee, ¿no? Por eso la respuesta correcta vendría a ser la A. Y la B, ¿por qué no es la respuesta correcta, Maldonado? ¿Cómo mi? La respuesta, ¿por qué la B no es la respuesta correcta? Por no sé, porque no hay la misma pausa que en la primera, mi. Dice, estudio mucho y no obtengo buenas notas. Ya ¿se acuerdan que yo les O la mencionaba coma. eso? Sí, de la pausa natural, que ahí uno detecta si va la coma o no. Ujú. Me comentaba Palma, ahora sí, es que yo tengo a Palma en la mente, y yo solo pienso, digo, Palma, y me acuerdo de Heidi. Palma, ¿por qué la respuesta, la B, no es la respuesta correcta? De la pregunta 3. Sí, Porque no tiene como coherencia, es decir, ¿por qué no tiene buenas calificaciones? ok. Hace una pregunta, eso es otro método, esa está buena esa Palma. Galarza, ¿por qué la opción C no es la correcta? Porque, profe, porque, porque donde está ahí no es la coma, profe. ¿Qué va allí? Ahí va la coma y el punto. Exacto, porque falta el punto y coma antes de sin embargo, ya que existe una pausa mayor. La opción B no es correcta porque en sí no se usa punto y coma antes de i, sino coma o punto, porque i ya une las dos ideas como tal. Y la opción D no es la correcta porque
se usa y sin embargo, juntos, ambos son conectores y se anulan entre sí, que era lo que yo les mencionaba. Dentro de una misma oración no podemos poner dos conectores seguidos, ya que uno anula al otro y pierde coherencia. La siguiente pregunta nos comentaba la compañera Galarza, la cuarta pregunta. ¿Qué nos dice la cuarta pregunta, compañera Galarza? Disculpe, profe, es que se me fue un poco el inter. 4. Cuarta, la Selecciona cuarta. la acción ya, profe. Selecciona la acción que completa correctamente la oración. El punto y coma se utiliza para A. Separar las oraciones breves. B. Finalizar un texto. C. Separar oraciones relacionadas entre sí. D. Unir frases en relación. Es la C, profe. La C. ¿Y por qué es la C? Porque, profe, ¿Qué nos porque dice dice, la teoría? La teoría, ¿qué nos porque dice? el punto y coma se utiliza para separar. Es como cómo se utiliza para separar oraciones. Sí, pero más que todo se utiliza para separar oraciones completas que están estrechamente relacionadas en el sentido. Cuando se desea Ujú. marcar una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Por eso es la opción correcta. Ambas son oraciones independientes, pero el punto y coma muestra una conexión directa entre la causa y la consecuencia. ¿Sí entendimos? Sí, profe. La quinta pregunta. Vamos por la quinta pregunta, Solórzano. Ya. Elige la respuesta que consideres correcta según la lectura. ¿Cuál de las siguientes oraciones usa correctamente el punto? Me gusta leer los domingos, escribir poemas y escuchar música. Perdón, escuchar música. Me gusta leer los domingos, escribir poemas, escuchar música. Me gusta leer los domingos, escribo poemas y escucho música. Sería la C. Ya, la C es la pregunta correcta. La respuesta correcta. ¿Y por qué la A no es la respuesta correcta? Mm, Me puse a pensar, profe. Sabemos cuál es la respuesta correcta, pero vamos a ver, vamos Sí. descartando. ¿Por qué la primera opción no es la correcta? Porque si aquí vemos, no está lejos de lo que yo les estaba diciendo. Me gusta leer los domingos, escribir poemas, escuchar música. Aquí podemos aplicar también lo que es la enumeración. Pero ¿por qué no es la correcta? Mm. Ay, estoy un poquito mal en literatura, sinceramente. Vamos trabajando, aquí todos aprendemos de todo. La opción A, ¿por qué no es la correcta? Vamos a leerla y vamos analizando. Me gusta leer los domingos, escribir poemas, escuchar música. Yo creo que puede ir la coma porque es una enumeración. Pero es una numeración. Sí, puede ser una enumeración, pero leamos. Me gusta leer los domingos, escribir poemas, escuchar música. ¿Por qué no es la correcta? A ver, Solórzano, ahora sí la cogí dormida. De verdad. A ver, ¿quién más? Ahora ¿Quién sí. tiene idea de por qué la opción A no es la correcta? Galarza. Profe, la opción A no es la correcta porque están como dos oraciones. Porque si me gusta leer los domingos y no está la coma, debe ir el punto. Oh, se pasa a otro tema. Exactamente, no hay coherencia. Es distinto que diga, a mí me gusta leer los domingos
Y de allí, pues, arme una oración completa como tal. Esta de aquí es una enumeración, sí, pero no use, Miss, no, dígame Maldonado. es que, por ejemplo, en la C cambia como que ya o sea, la A es una sola oración, o sea, se entiende en una sola. En cambio, en la C se separa y empieza escribo otra cosa. Ok, en la pregunta nos dice, elijo la respuesta que considero correcta según la lectura. ¿Cuál de las siguientes oraciones usa correctamente el punto? La respuesta correcta nos la dice Solórzano, que es la respuesta C. La primera, la opción A. Yo descarto la opción A por lo siguiente, porque es una enumeración, sí, pero no, pero tiene el punto sin conclusión como tal. No hay separación clara de las ideas, no tiene una coherencia al leerlo. Perdón que le interrumpa, pero, o sea, no tiene nada que ver con el primer tema. Exacto. La opción A la descartamos porque a lo que leemos, recuerden que yo les decía el oído. Identifica las comas, los puntos. De forma natural a lo que uno lee, hace la pausa con la respiración. Y eso nos indica dónde está el punto, dónde está la coma. Nos estamos quedando sin aire. Rápido es coma. Iniciamos la lectura y nos quedamos sin aire, coma. Leemos y nos volvemos a quedar sin aire, punto. Más adelantito ya va el punto y coma, porque es una pausa larga. Eso son más que todo técnicas naturales que nosotros empleamos. La opción B no es la correcta, más que todo porque las últimas dos no son oraciones completas. Carecen en sí del verbo conjugativo en una estructura de oración completa. Recordemos la estructura de las oraciones. La estructura básica es sujeto, verbo y predicado. Si hacemos una estructura más grande, ¿cuál es? Sujeto, ¿qué sigue? ¿Ideas? La estructura de una oración, mis niños. ¿No puedes repetir la pregunta? ¿Cuáles son la estructura de una oración? La básica es sujeto, verbo y predicado. De allí, ¿qué se le agrega? ¿Qué podemos agregarle para que sea más complicada? Sujeto, verbo, predicado, adverbio. De allí sujeto, verbo, predicado, complemento. Tenemos distintos tipos de oraciones, pero recordemos que la oración tiene una estructura para que sea coherente como tal. La opción B no tiene estructura. Leamos y vamos a ver que no tiene una estructura como tal. No tiene una, porque no está conjugando una oración completa. La opción D es incorrecta, más que todo porque mezcla comas y puntos sin coherencia gramatical. Recordemos que cerrar oraciones independientes, el uso de lo que es el punto y punto seguido se utiliza para eso. Separar párrafos, que es el punto y punto aparte. Finalizar el texto, que se utiliza lo que es el punto final. Entonces, la respuesta, si entendimos la teoría de esta pregunta, o los perdí, porque podemos en la siguiente clase repasar otra vez la historia del punto y aparte, punto seguido, punto final. ¿Sí? ¿No? Yo sí lo entendí, pero creo que sí sería un poco necesario volver a repasar eso. Ok, excelente. Entonces, en la siguiente clase vamos a repasar la historia del punto, punto, el punto, punto seguido y punto final, para poder tener en claro esto y seguir pues, con los temas del cuestionario que quiero que saquen la mejor nota posible para que tengamos un avance colectivo. Entonces, lo anotamos. La siguiente pregunta, terminemos con la sexta. Para la siguiente clase, iniciar el tema con la introducción del punto, de los puntos, del signo de puntuación. ¿Qué nos dice el enunciado Maldonado? De la sexta pregunta.
No, Maldonado nos acaba de abandonar. No lo escucho, Maldonado. Solórzano, ayúdenos con la sexta pregunta. Claro, profesora. Selecciona la alternativa que expresa mejor la idea principal. ¿Qué es una monografía? Un poema. Me confundí. A. Un poema corto. B. Un trabajo de investigación sobre un tema específico. C. Un texto narrativo de ficción. D. Un resumen de un libro. Ok, la respuesta correcta es la B, La porque B. vemos que está subrayado, pues, ¿no? Pero ¿por qué no es un texto narrativo de ficción? Puede ser de ficción, de acción, argumentativo, un narrativo argumentativo. Puede serlo, pero para una monografía se necesita varias cosas, Ok, como ¿cuáles es el son las tema principal. características que debe de tener una monografía como tal? Aquí voy a ir con suerte. A ver, aparte de el tema principal, creo que en la introducción, como vimos, yo me acuerdo mucho más de la del alcoholismo porque fue sinceramente la que más me gustó. Pues vimos que en la introducción hay bastantes preguntas y se abarcan muchos temas, como es cómo afecta, cómo sanarla y que en sí tiene que ser con voluntad propia. Y Exacto. ya para el cuerpo sería algo mucho más largo y más diferente, que sea más profundo con el tema. Profundiza Y el, ya la conclusión, perdón. profundiza el tema en el desarrollo y en la conclusión, ¿cómo usted desarrolla la conclusión? Usted la desarrolla en, en ¿cuántos párrafos? Pues si entendí muy bien el tema, puede ser una conclusión pequeña. ¿Ok? Sí, exacto. Puede ser una conclusión pequeña porque recordemos que la conclusión, como él mismo lo dice, es el cierre de todo lo que anteriormente se dice en la introducción y en el cuerpo de la monografía. Recordemos que como dijo Solórzano, es indispensable ponerle un tema a la monografía y seleccionar un tema de acuerdo a lo que uno va a desarrollar en la monografía. Si es una monografía argumentativa, entonces debe de ser un argumento centrado. Como yo les decía al inicio del tema que vimos, debemos siempre seleccionar un tema y subseleccionar de acuerdo a las herramientas que tengamos, a la forma que vayamos a investigar. Si podemos investigar, por ejemplo, como dijo la compañera Solórzano, el tema del alcoholismo, la persona que redactó esa monografía tenía las herramientas para poder hacer una investigación grande. Palma, usted me dice. O sea, una monografía es como los resultados que obtenemos de una investigación del tema específico. Sí, en pocas palabras, la monografía depende de cómo la desarrolle. Existen las monografías cortas, que son las de 3 páginas, y tenemos monografías que son más largas, que son monografías investigativas, que pueden abarcar desde las 100 páginas para arriba. Y todo eso se basa en un resumen de una investigación que puede durar, qué sé yo, unos 10 años. Imagínese usted leer una investigación de 10 años. ¿Cuántas páginas serían? Porque al hacer una investigación, digamos que el tiempo de esa investigación duró 10 años, se debe reportar los avances diarios. ¿Cuántas páginas tendría que leer para saber cómo fue eso? Serían muchas, no terminaría de leer eso en un día. Por eso la monografía es el resumen, un poquito más corto, aunque sí es largo, pero más centrado. Y dependiendo del sector o de la persona que lo vaya a leer, pues existen los distintos tipos de monografías, ¿cierto? Solórzano, O sea, en sí es largo, pero tiene todo, ¿cómo podría decirlo? Tiene todo lo necesario, ya me acordé. Tiene todo lo necesario para informarte bien del tema. O sea, es largo, pero te puedes aprender ciertas cosas si de verdad te gustó la monografía. exacto, porque por ejemplo,
Y se imaginan ustedes que nosotros nos poníamos a leer toda la investigación que se realizó para poder llegar a la monografía del alcoholismo. No íbamos a terminar. Por eso lo que revisamos fue una monografía corta. Si leíamos lo que era la investigación, eso era, se seleccionaba lo que era el marco de la cantidad de personas que se investigó, cuáles fueron sus consecuencias, en qué tiempo presentaron las consecuencias, cuándo iniciaron, cómo afectó a detalle. Eso abarcaba mucha información. Por eso las monografías son una parte abreviada, sí, nosotros lo vemos largo, porque 3 páginas, 100 páginas, 200 páginas, pero si hacemos una comparación real de toda la información que lleva a hacer una investigación como tal, es más corta. Yo considero que es más corta, porque al leerme miles de páginas, al leerme 100 páginas, me parece más corto. Entonces, mis niños, lo que terminamos el día de hoy hasta la 6ª pregunta. Recuerden que tenemos programado lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. Esto basado en el cuestionario, más que todo como refuerzo para que podamos tener la mejor calificación en el examen. Les extiendo la invitación para que se puedan reunir en la siguiente clase el día de mañana. Gracias por conectarse. Gracias, Quito, que yo vi que con las últimas Chao. llegó, pero llegó. Gracias por conectarse, mis niños. Un inmenso placer estar con ustedes el día de hoy. Que tengan buen día. Chao, profe, Chao, igualmente. chao. Chao, profe. Chao.